Paz a vosotros, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Una vez más, su consiervo en Cristo, Abraham Ortiz Martínez, me dispongo a transmitir la bendita palabra de nuestro Dios a través de este medio. A través de esta transmisión, quiero llegar a la palma de su mano con la palabra de nuestro Dios, para que usted esté informado, informada de cómo debe llevarse, cómo debe cumplirse la palabra de Dios, a la luz pues de los escritos sagrados, ¿verdad? Así que ese es mi propósito, ese es mi propósito en esta tarde, ¿verdad? Llevarle a usted la palabra de Dios a la palma de su mano, para que usted se dé cuenta de cómo debe cumplirse, de cómo debe ejecutarse, y se dé cuenta también cuando se está ejecutando mal, ¿verdad? Cuando se está haciendo mal uso. Sea bienvenido, bienvenida, hermana, hermano, a esta transmisión. Todos aquellos que desean aprender un poquito de la palabra de nuestro Dios y para un día pues alcanzar la gracia, la misericordia, el premio, el galardón. Un paz a mi hijo Eliaquín, que también está por allí en línea. Algún día, primeramente Dios, que él va a estar transmitiendo la bendita palabra también de nuestro Dios, ¿verdad? Ese es mi gran anhelo, mi gran deseo es de que mis hijos pues adoren al Señor, vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Moriría feliz, moriría tranquilo yo, que mis hijos vengan al conocimiento de la verdad y sean también unos dispensadores del Evangelio de Cristo. Así que, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, antes de dar inicio, quiero hacer una oración al Todopoderoso para pedir su guianza, su dirección. Bendito Dios Todopoderoso, Rey Santo, Rey Eterno, Rey de Gloria, Padre bueno, me doblego delante de ti, Señor, en este lugar de adoración. Padre Santo, Padre Eterno, vengo a suplicarte, a rogarte primeramente perdón por mis faltas, por mis errores, por mis pecados, eterno Dios, porque sé que soy un ser imperfecto. Ayúdame a alcanzar la perfección, bendito Dios. En esta hora, mi Señor, te doy gracias por la vida, por el alimento, por el trabajo, por todo lo que sin merecer me regalas, eterno Dios. A mí y a mi familia, a mis hijos, gracias, eterno Dios. A todos mis consiervos también, que los llenas de bendiciones. Quizá algunos tengan dificultades, pero no debemos temer, porque tu Hijo amado Jesucristo ya ha vencido al mundo y Él es nuestro escudo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Ayúdanos, eterno Dios, a poder seguir adelante, perseverar hasta el fin. Ayúdanos a entender tu palabra en esta hora de la tarde. Señor, me dispongo a hablar de tu bendita palabra a la luz de lo escrito, Señor. No voy a hablar palabra mía, Padre Santo. Voy a hablar solamente lo que está escrito y quizá dar una pequeña explicación. Padre Dios, Padre Eterno, bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas que van a estar atentos, atentas para escuchar palabra tuya, Señor, y que así puedan estar apercibidos, porque el maligno, Padre Santo, anda en derredor de tus hijos, de tus hijas, viendo de qué manera les hace caer, les hace tropezar. Te ruego, bendito Dios, que puedas asistirles con tu Santo Espíritu y no permitas, eterno Dios, que tu palabra regrese vacía, sino que pueda hacer el efecto deseado en la mente, en el corazón de tus hijos, de tus hijas, quienes van a estar
pendiente de esta transmisión. Te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, hermana, todos los que se vayan conectando, ¿verdad? La bendita palabra de nuestro Dios en esta tarde se trata de lo siguiente. El tema de esta tarde que nos va a entretener en esta tarde dice: sanciones a la predicación, mandato de Dios o de los hombres. Vamos a meditar un poco en ¿qué nos dice la Biblia acerca de este título? Sanciones a la predicación, mandato de Dios o de los hombres. Vamos a darnos cuenta a la luz de la bendita palabra de nuestro Dios, si es un mandato de Dios que deba obedecerse o es un mandato de los hombres. Así que mi hermano, mi hermana, esté atento a lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Sanciones a la predicación, mandato de Dios o de los hombres. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro eterno Dios, qué enseñó el Maestro Jesucristo y qué estamos viendo ahora en los últimos tiempos de que está viviendo, que está pasando la iglesia de Dios, ¿verdad? A la luz de la Escritura, lo que escribieron los santos hombres del ayer, palabras que salieron de la boca del Maestro Jesucristo, esas palabras nos van a instruir en esta tarde. Y acerca de lo que estamos viviendo, cómo debemos proceder, ¿verdad? Cómo debemos actuar cuando lleguen esas sanciones a la predicación, ¿verdad? ¿Debemos obedecerlas o no debemos obedecerlas? ¿A quién le tenemos que obedecer? El apóstol Pedro dijo: juzgad vosotros mismos, dijo, es menester obedecer a vosotros antes que a Dios, ¿verdad? En ninguna manera. Primeramente debemos obedecer a nuestro Dios. Entonces, hermano, hermana, dice la primera lectura que tenemos en esta tarde, noche ya en algunos lugares. La primera lectura la encontramos en Lucas, el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 49, Lucas 9, 49 y 50. Vamos a leer esos dos versos. Dice: a todos mis amados hermanos, dice el hermano Roberto Gaitán, en este lugar, Dios los bendiga por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, paz a vosotros. Desde Oaxaca, México, un paz a nuestro hermano Roberto Gaitán hasta Oaxaca, México. A nuestro hermano Aguilar Martí dice: paz, hermano, bendiciones. Lo vemos desde Guatemala. Qué bueno, desde Guatemala. Paz y bendición sea a nuestros hermanos allá en Guatemala y a donde quiera que estén los que van a ver y escuchar este audio, este video. Bien, dice la palabra de nuestro Dios. Lucas 9, 49 y 50. Dice así: entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos,
porque no sigue con nosotros. Vea que Juan iba caminando por allí. Voy a explicar el verso 49. Un paz a nuestra hermana Misia Tapia, se encuentra en línea. Paz y bendición sea a nuestra hermana. Seguimos en oración, ¿verdad? Por las peticiones que tenemos allí en consideración. Bien, dice el verso 49. Maestro, le dijo el apóstol Juan, encontramos por allí a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos porque no viene con nosotros, porque no nos sigue. ¿Qué le respondió el maestro? Y esto es a lo que debemos estar atentos. Jesús le dijo, verso 50, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Vea usted. El apóstol Juan, en su sentido de celo humano, le dice, maestro, ahí está uno que está echando fuera demonios en tu nombre. Se lo prohibimos porque, pues quién sabe, ¿verdad? Él no se une con nosotros. ¿Qué le respondió el maestro Jesucristo? Le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bien, ¿qué está dando a conocer en esa parte el Maestro Jesucristo? Déjalo, no se lo prohibáis, ¿verdad? Mire que si es que están predicando allí otra cosa, déjalos. Así les dijo el Maestro, déjalos, no se lo prohibáis, ¿verdad? El que no es contra nosotros, le dijo, por nosotros es. Comienza diciendo el Maestro Jesucristo, no se lo prohibáis, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, seguramente esta persona estaba allí predicando y echando fuera demonios de algunos endemoniados. Eso es lo que no podemos ver a la luz de la palabra de nuestro Dios en el verso 49, ¿verdad? Sin duda que estaba hablando de la palabra de nuestro Dios esta persona y estaba orando y echando fuera demonios, y el apóstol Juan le dijo, no hagas eso, ¿verdad? Si no vienes con nosotros, pues no sos de los nuestros, no tienes que hacer eso. Jesús le dijo, no, déjalo, Juan, ¿verdad? Ahí déjalo. Si no es contra nosotros, pues es de los nuestros, ¿verdad? Entonces, no se lo prohibáis, dijo el Maestro Jesucristo. Ahora bien, y si el Maestro Jesucristo dijo que no se lo prohibiera, ¿quién soy yo como ser humano para prohibirle a un hermano? No puedes predicar, tú te sientas durante 2 años, ¿verdad? Y te prohíbo predicar. Y voy a mandar una carta pues a todos los lugares, ¿verdad? Para que no te den oportunidad de predicar. Si se da cuenta, hermano, hermana, lo que está pasando en la iglesia de Dios, ¿verdad? De que suceden estas cosas cuando la palabra de nuestro Dios dice el mismo Jesucristo, dejadlo, no se lo prohibáis, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos enseñaron los santos hombres del ayer, los discípulos del Señor, el apóstol de los gentiles, Pablo, ¿verdad? Pablo es el apóstol de los gentiles, el que nos transmitió, además de las enseñanzas de Jesucristo, el que nos transmitió el complemento, podríamos decirlo, aunque es el mismo, ¿verdad? Del Evangelio Santo de Jesucristo. Alguna vez Pablo, el apóstol Pablo, sancionó a alguien, algún obrero, algún diácono, a Timoteo, a alguien. ¿Encontramos algún escrito bíblico en el cual el apóstol Pablo haya sancionado a un consiervo suyo para que no predicase el evangelio de Cristo?
Yo no lo he encontrado, la verdad, no lo he encontrado. He encontrado algunos altercados que tuvo el apóstol Pablo con algunos consiervos, pero no he encontrado en el cual el apóstol Pablo, con toda su autoridad que tenía, porque sí tenía autoridad el apóstol Pablo, ¿verdad? No he encontrado en donde el apóstol Pablo diga, ¿sabes qué? Te voy a sancionar, ¿verdad? Te voy a suspender. No he encontrado nada que el apóstol Pablo haya hecho de esa magnitud, de esa altura, podríamos decir, altura o bajeza quizás, ¿verdad? Porque eso es bastante bajo, podría entenderse así, ¿verdad? Yo como ser humano, como hombre, no puedo sancionar a alguien y decirle, te voy a sancionar, te voy porque no me obedeces, ¿verdad? Porque me has faltado el respeto, te voy a sancionar. Yo no puedo hacer eso de ninguna manera. Así que, hermano, encontramos allá en Gálatas el apóstol Pablo. En Gálatas encontramos una situación que tuvo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Gálatas capítulo 2, verso 11. Gálatas 2, 11. Gálatas 2, 11. Vemos que el apóstol Pablo tuvo cierta discusión, podríamos decir, amonestó de cierta manera al apóstol Pedro, ¿verdad? Dice así, 11 hasta el 14, voy a leer, dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, recuerde que esta es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, pero cuando Pedro vino, dice, a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea, le llamé la atención cara a cara. Algo así está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjese bien, porque era de condenar, dice el apóstol Pablo, lo que Pedro estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que, verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, fíjese bien, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le pregunta el apóstol Pablo y lo reprende, le pega esa regañadita a Pedro, ¿verdad? Espero que haya entendido la lectura, mi amado hermano, mi amada hermana. Un pasa a mi hermana Lili. Dina Sánchez me parece que es ya se me olvidó perdón hermana, se me olvidó el apellido, pero sí, bien. Nuestra hermana Zenaida Hernández dice, paz hermano, muy hermoso
Soy hermana de Cecilia Hernández de aquí de la ciudad de Guatemala. Pido oración por mi vida. Estuve muy enferma estos días y hoy, gracias a Dios, salí del hospital. Muchas gracias por llevarme en oración. Bien, vamos a estar orando. Mi hermana Zenaida Hernández desde Guatemala. Voy a estar siempre, lo voy a anotar para tenerla siempre pues en oración, ¿verdad? Para que el Señor le sane. Claro que sí. Un paso a nuestra hermana Dina Lili Sánchez Cervantes. Bien, así que hermano, hermana, lo que estaba pasando, que el apóstol Pedro estaba teniendo un acto de hipocresía, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice que le resistió cara a cara. A ver, Pedro le dijo, ven acá, ¿verdad? Ven acá, Pedro, ¿cómo es eso que tú cuando estás con los judíos, pues te haces muy al lado de ellos, ¿verdad? Y cuando estás allá con los gentiles, pues también, ¿verdad? Estás cometiendo un acto de hipocresía. Eso es lo que dice el verso 13. Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vea, hermano, hermana, que el apóstol Pedro aquí estaba cometiendo un acto de hipocresía, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo lo reprende, lo llama y le resistió, dice, cara a cara, y se lo dijo, dice, enfrente de todos, dice, ¿verdad? Es de que vayamos entendiendo, hermano, hermana, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Lo reprendió, le llamó la atención al apóstol Pedro, así dice, de frente, le resistí cara a cara. Pero en ningún momento encontramos, hermano, hermana, y esto valga la aclaración de hacérselo a la iglesia de Dios, pero en ningún momento vemos que el apóstol Pablo le haya dicho, mira Pedro, estás haciendo esto, te quedas sancionado por 2 años. No puedes predicar durante 2 años, o qué sé yo, 3 años, 4 años, yo no sé, ¿verdad? El apóstol Pablo no hizo eso. ¿Estaba cometiendo un acto incorrecto Pedro? Sí, estaba cometiendo algo que no era debido de un hijo de Dios. Pero el apóstol Pablo, recuerde, le aclaro esto, porque el estudio que tenemos en consideración dice sanciones a la predicación, mandato de Dios o de los hombres, ¿verdad? Porque hoy está muy de moda en algunas administraciones, ¿verdad? De que aquel obrero o diácono que no acata las órdenes del ministro, le mandan una carta, y aunque no esté cometiendo pecado, aunque no esté cometiendo una falta grave, le mandan una carta y le dicen, te quedas sancionado, castigado, ¿verdad? Y no puedes predicar durante tanto tiempo. Ahí le ponen, ¿verdad? La cantidad. Y mandan una carta a las iglesias diciéndoles, ¿verdad? No, esta persona no puede predicar acá. Yo les digo a los pastores que obedecen esas ordenanzas, están obedeciendo ordenanzas de hombres, ¿verdad? No están obedeciendo ordenanzas de Dios. Están obedeciendo mandamientos de hombres, porque esa no fue. Pero ni el apóstol Pablo le dijo a Pedro, mira Pedro, te voy a sancionar
¿verdad? 6 meses, ¿verdad? Un año o 2 años. No le dijo el apóstol Pablo, no le dijo así. Lo reprendió, sí. Le llamó la atención cara a cara, sí. Mira, Pedro, esto que estás haciendo está incorrecto, ¿verdad? Pero no le dijo, te quedas sancionado por 2 años, ¿verdad? Ni le dijo, mira, voy a mandar a informar allá a Antioquía, allá a Cilicia, a Panfilia, a todo eso, ¿verdad? A Éfeso voy a mandar una circular, voy a mandar una carta, Pedro, y le voy a mandar a decir de que tú estás sancionado. No encontramos esa enseñanza, mi hermano, mi hermana, no la encontramos dentro de lo que es la iglesia de Dios primitiva. Entonces yo me pregunto por qué en la actualidad se dan esos casos, ¿verdad? ¿De dónde cree usted, hermano, hermana, que pueda provenir una acción de esa índole, de esa magnitud? Que yo le diga a cierto hermano, o obrero, diácono, lo que sea, mira, queda sancionado, ¿verdad? Porque andas haciendo cosas que no van acorde. ¿De dónde puede venir esa actitud de parte de un ministro o de parte de un líder, qué sé yo? Yo pienso, hermanos, que puede venir de un sentido de superioridad. Cuando alguien se cree superior a los demás, ¿sabes qué? Te voy a sancionar. Y te quedas sentado por 2 años, ¿verdad? No puedes predicar hasta que se cumplan 2 años, o 3 años, o 4, qué sé yo. De un sentido de superioridad. Eso proviene de un sentido de superioridad y no de humildad. ¿Que se puede amonestar? Sí, se puede amonestar. El apóstol Pablo amonestó a Pedro. Le resistió, dice, cara a cara. Mira, Pedrito, eso que estás haciendo no es correcto. Así que, dice nuestra hermana Dina, pido oración por mi hijo Obed, dice, pues le viene ligeros escurrimientos de sangre. Claro que sí, hermana Dina, vamos a seguir orando por el gran Obed, su hijo, ¿verdad? Primeramente Dios, que Dios hará la obra y se mejore. Voy a tenerlos, siempre lo tengo en mente, hermana, siempre está en mis oraciones, ¿verdad? Bien, entonces, hermano, hermana, ¿de dónde viene ese sentido de sancionar? Viene de alguien que se siente superior a los demás. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios acerca de sentirnos superiores a los demás? Dice Mateo capítulo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Recuerde de que estamos hablando, hermano, hermana, a la luz de la palabra de nuestro Dios, para contrarrestar algunos actos que se dan incorrectamente dentro de la iglesia de Dios y que, por supuesto, no debemos obedecerlos porque son mandamientos de hombres, no son mandamientos de Dios, ¿verdad? Y no es que su servidor sea un desobediente y que esté incitando a desobedecer en ninguna manera. En ninguna manera. Me considero un siervo obediente a los demás, ¿verdad? Siempre y cuando las órdenes
que me sean dadas vayan apegadas a la bendita palabra de nuestro Dios, ¿verdad? No es que esté incitando a alguien a desobedecer, ¿verdad? Sino de que debemos de saber cuándo obedecer y cuándo no obedecer, ¿verdad? Porque una sanción que venga simplemente porque no mandé, un ejemplo, porque no mandé la cuota que me han puesto, ¿verdad? No, pues te sanciono y te quedas desligado, ¿verdad? Pues ya no vas a pertenecer a esta administración porque no estás cumpliendo con los estatutos, con los reglamentos de hombres que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, hermano, es menester obedecerle a Dios primeramente, mi hermano, mi hermana. La iglesia de Dios debe de estar muy despierta, con los ojos muy abiertos, ¿verdad? Mateo 20, 25 al 28, dice así, 20, 25 al 28 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Los gobernantes, ¿verdad? Los presidentes. Y los que son grandes, dice, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, les dijo el Señor a su grupito, a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjese bien, mi hermano, mi hermana. El que quiera hacerse grande, dice, entre vosotros, le dijo, el Señor les pone una comparación. Miren, les dijo, el que quiera, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes, los que se consideran grandes, ¿verdad? Ejercen potestad sobre ellas. Pero entre vosotros, entre la iglesia de Dios, entre el cuerpo de Cristo, les dijo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Espero que nos quede claro a todos, hermanos, hermanas. Será vuestro servidor, dice. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, Cristo mismo, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vea usted, hermano, hermana, el Hijo de Dios, el Santo Señor Jesucristo, dice que no vino para que le sirvieran, sino que vino, dice, para servir. Y entonces, ¿de dónde procederá? ¿De dónde procederá la idea de algunos líderes religiosos de que si no me obedeces, te sanciono? 2 años sentado sin predicar. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde agarro yo base bíblica, sustento bíblico para poder hacer una acción de esa magnitud? Mi hermano o mi hermana, ¿de dónde? No tengo sustento bíblico para poder hacer una acción así, ¿verdad? Sino de que dice el maestro, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, el que sirve a todos. Porque cuando yo sanciono a alguien, en el caso que lo hiciera,
nunca lo he hecho y nunca lo haría, ¿verdad? Estoy dando a conocer que soy superior, que tengo autoridad. Y el apóstol Pedro nos aconseja, no como teniendo señorío, dice el verso 5, el capítulo 5, no como teniendo señorío, dice, sobre los que están a vuestro cuidado, ¿verdad? Entonces, pero una acción de esa magnitud, hermano, hermana, da a conocer de que si yo lo hiciera, como que me consiento superior, ¿verdad? Y esa superioridad no la encuentro en la Escritura. No hallo sustento bíblico para decirle yo a un hermano, a una hermana, que yo soy superior a él o a ella, ¿verdad? Y poder hacer una determinación así tan drástica. Bien, vemos que el apóstol Pablo le resistió a Pedro, pero no le dijo, te quedas sentado, Pedro, por 2 años o 4 años. No le dijo eso. No le dijo, te queda prohibido predicar de aquí durante un tiempo. No le dijo el apóstol Pablo así, ¿verdad? ¿Sí le amonestó? Claro que sí le amonestó. Pero no le prohibió la predicación del santo evangelio del Señor Jesucristo. Ojo, mis amados hermanos y hermanas, porque eso está pasando en la iglesia de Dios. No debería, pero está pasando. Encontramos otro hecho bastante relevante. En Hechos capítulo 15, verso 36. Hechos capítulo 15, verso 36. Encontramos algo también que sucedió junto al apóstol Pablo, porque él era un gran predicador. Un pasa nuestra hermana Carmen Arevalo se encuentra en línea, ¿verdad? Que el Dios Altísimo la bendiga allá por Comasagua. Encontramos otro suceso que le pasó al apóstol Pablo allá en Hechos 15:36. Dice de la siguiente manera, vamos a leer hasta el 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Vea qué bonito lo que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que aquel hombre predicador del evangelio de Jesucristo le dijo a Bernabé, ¿sabes qué, Bernabé? Vamos a ir a todas aquellas ciudades donde hemos predicado el evangelio del Señor. Vamos a ir a ver cómo están los hermanos, ¿verdad? A ver cómo les está yendo. Qué bonito lo que tenía el apóstol Pablo. Bien, verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Bernabé, vemos que en el verso 37 quizás le dijo Bernabé, ¿sabes qué, Pablo? Llevémoslos a Juan Marcos, ¿verdad? Así ya en mis propias palabras, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Le ha de haber dicho, ¿sabes qué, Pablo? Pero llevémoslos a Juan Marcos con nosotros. Dice 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Vea usted, este Juan Marcos había cometido un acto de negligencia, así le podemos llamar. No pecado, pero sí un acto de negligencia. Se les había apartado de la obra, se les había regresado. Dice el 38, le vuelvo a leer. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, no los acompañó. ¿Sabe qué? Le dijo a Pablo y a Bernabé, váyanse ustedes solos, yo no voy a ir, yo me regreso. Ese es el acto que había cometido Juan Marcos.
Y por esa razón el apóstol Pablo le dijo a Bernabé, ¿sabes qué? No, a mí no me parece bien que Juan Marcos vaya con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿estaba disgustado Pablo? Por supuesto que sí. Debió haber estado disgustado, molesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan Marcos había cometido un acto de negligencia. Los había abandonado en aquella misión en la cual iban a predicar la palabra del Señor. Y no le importó eso y los dejó a ellos solos y se regresó y se fue. Entonces, dice el 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Oiga usted, yo pienso que Pablo y Bernabé se molestaron, ¿verdad? No, hombre, llevémoslo. No, conmigo no va. Pablo le ha de haber dicho, no, conmigo no va, no cuentes con eso porque conmigo no va, ¿verdad? Se nos regresó de la obra y se nos va a volver a regresar, pero conmigo no va. Dice el verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Vea que Bernabé como que tenía una gran amistad con Marcos, ¿verdad? Con Juan Marcos. Y se separó de Pablo, ¿verdad? Han de haber discutido un poquito alterados, pienso yo. Y se separó de Pablo y se fue junto con Juan Marcos y navegaron a Chipre, dice, verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, hermanos, hermanas, que me ven a través de este video, hubo un desacuerdo allí entre Pablo y Bernabé. Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos y Pablo le dijo, no, ya se nos regresó una vez y nos abandonó allá en la misión que íbamos a predicar el Santo Evangelio, así que conmigo no va. Entonces se separaron. Hubo tal desacuerdo que se separaron. Entonces, como le digo, no era un acto de pecado que había cometido Juan Marcos, pero sí era un acto de negligencia, ¿verdad? Entonces, pero lo que no encuentro yo, hermano, hermana, que Pablo haya dicho, ¿sabes qué? En lugar de llevarlo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a mandar una carta para todas las iglesias que no le den permiso de predicar. Pablo no hizo eso. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Pablo no hizo eso. No lo quería llevar y no lo llevó, pero no hizo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Juan Marcos? Te voy a sancionar. Te quedas sentado por 2 años o 3 años, no vas a predicar, ¿verdad? Por haberte regresado de la obra con nosotros, ¿verdad? No hizo nada de eso Pablo. Entonces, hermanos, y a esto es lo que yo quiero que logremos entender como iglesia de Dios. ¿De dónde se agarra, de dónde puedo agarrar yo base, sustento bíblico para decirle a un hermanito, ¿sabes qué? Te quedas sancionado, castigado por 2 años, 4 años. No vas a poder predicar durante este periodo de tiempo. No hay base bíblica, hermano, hermana. Lo único que yo puedo encontrar allí, un sentido de superioridad. Un sentido de superioridad que no va acorde a la bendita y santa palabra de nuestro Dios. No hay, ¿verdad? No como teniendo señorío, dice, de los que están, de los que están a vuestro cuidado, ¿verdad? Entonces, si no tengo base bíblica, ¿por qué hacerlo? Y
Y si lo hiciera, perdón, hermanos, y si lo hiciera, hermano, hermana, aquel hermano que queda sancionado no está obligado a obedecerme. Primeramente tiene que obedecerle a nuestro Dios. Ya la autoridad de predicar el evangelio de Cristo ya la dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace 2000 años. Entonces, ¿yo por qué la voy a estar prohibiendo o sancionando que no se puede, que no puedes predicar durante tanto tiempo? Porque yo digo, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es antibíblico y no debe hacerse, sobre todo cuando no hay una falta, no hay un quebrantamiento de un mandato, de un mandamiento, simplemente porque se me insubordinó y que no me obedece y simplemente por eso. Entonces, hermanos, eso es lo que está viviendo la iglesia de Dios y que no debe continuar así, y aquellos hermanos que han sido sancionados no deben cumplir ese mandamiento de hombres, ¿verdad? Y si yo les obedezco a esos hombres, a esa persona que dio esa orden, no, pues aquí no le puedo dar que predique usted porque usted está sancionado. Entonces déjeme decirle, hermano, usted le está obedeciendo a hombres y no le está obedeciendo a Dios, ¿verdad? Y es a Dios quien debe obedecerle, a quien debe obedecérsele antes que a los hombres, dice la palabra de nuestro Dios. Así que hay otras cosas, hermanos, que están pasando, y muchos de los que van a ver este video no me van a dejar mentir. Entonces, dice allá, tercera carta de Juan. Vamos a leer tercera carta del apóstol Juan. Dice así, verso 9 al 11. Verso 9 al 11. Tercera de Juan, verso 9 al 11. Yo, dice el apóstol Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Oiga usted, había un personaje de los cuales han habido durante toda la historia de la iglesia, ¿verdad? Y aún hay en estos tiempos. Dice, yo he escrito a la iglesia, tercera de Juan, verso 9 hasta el 11. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjese bien, no nos recibe. Por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Oiga usted, hermano, vea lo que estaba pasando allá en los tiempos de Juan, hermano, hermana. En los tiempos del apóstol Juan estaba pasando todo esto, ¿verdad? No, por esta causa dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, dice. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia.
A muchos hermanos, a muchas hermanas les ha acontecido lo mismo en estos tiempos pasados, ¿verdad? No muy pasados, bastante recientes, que no son recibidos. Pero, ¿qué no es la iglesia de Dios? ¿Qué nos enseña allí el amor y la comunión y la concordia? Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, vea que este hombre Diótrefes le gustaba, dice, tener el primer lugar. Los gobernantes de las naciones, dijo el Señor, se enseñorean de ellas y ejercen potestad sobre ellas. Entre vosotros no será así, dijo el Señor. Así que vea, pero este hombre así lo hacía. Verso 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vea, qué consejo del apóstol Juan. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué bonita enseñanza, hermano, hermana, encontramos en la bendita palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué comportarnos de una manera incorrecta, fuera del lineamiento de la bendita palabra de nuestro Dios? Cuando tenemos la brújula, la guía, que es la palabra de Dios, la tenemos en nuestras manos, y ¿por qué no usarla correctamente para alcanzar la misericordia y la bendición y un día la vida eterna, ¿verdad? Así que dice también Mateo 11:29, Mateo 11:29, me gusta este verso, hermano, hermana, porque el Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios, el dueño de este mundo, el dueño del oro y la plata, cuando vino y anduvo entre nosotros, entre los hombres, entre los humanos, dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Maestro Jesucristo, el dueño del mundo, el dueño de todo el universo, manso y humilde de corazón. Y yo, hermano, hermana, ¿de dónde me vendrá esa idea, esa decisión de decirle a un hermano, tú te sientas por haberme desobedecido, por haberme levantado la voz, tú te sientas y no puedes predicar durante tanto tiempo? ¿Será que no estamos imitando al Maestro Jesucristo, que era manso y humilde de corazón? Él nos enseñó esa parte, la humildad, ¿verdad? ¿Será que nos hemos hecho arrogantes? ¿Y será que nos consideramos superiores a los demás? Cuando el Maestro nos enseñó que todos somos, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre. En Cristo Jesús todos somos consiervos los unos de los otros. Esa es la enseñanza de la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿de dónde proviene la idea de sancionar? No proviene de la humildad, de eso sí puedo estar seguro, que no proviene de ser humilde, ¿verdad? Proviene de la soberbia, proviene de la arrogancia, proviene del autoritarismo, de ahí proviene esa
es esa parte de querer sancionar a alguien, quererlo tener de menos, hacerlo sentir menos que los demás, cuando delante del Señor todos somos iguales. Así haya trabajado yo 50 años en la iglesia de Dios y un hermanito o una hermanita vino ayer y solo ha trabajado un año, el premio que le dará el Señor es el mismo que me dará a mí. O quizá, de ser posible, yo que trabajé 50 años me quede afuera si no lo hice bien. Y el hermanito, la hermanita que vino ayer, posiblemente ella entre al reino de Dios, porque vino con un corazón contrito y humillado y sincero, y a lo mejor ella alcance la salvación, la vida eterna. Pero yo, que por 50 años he estado obrando incorrectamente, es muy probable que me quede afuera y me diga el Señor: no te conozco, ¿verdad? No sé de dónde eres, nunca te conocí. Hermano, hermana, traigo esta reflexión a la luz de esta transmisión, ¿verdad? Para que estemos despiertos. Debemos de estar alertas de lo que está sucediendo dentro de la iglesia de Dios. ¿Qué debemos obedecer y qué no debemos obedecer? ¿Verdad? Recuerde que a quien debe de agradar usted es a Dios. Este servidor ni lo puede condenar, ni lo puede salvar, ¿verdad? No hay hombre sobre la tierra que le pueda dar salvación o que le pueda dar condenación. El que hace eso es Cristo Jesús, y entonces es a Él a quien debemos obediencia, respeto y fidelidad. Así que, mis amados hermanos, quise compartir esto. Mateo 28:19, con este verso finalizo. 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos. Vayan, prediquen el evangelio y hagan discípulos, dándoles la inmersión en mi nombre, dijo el Señor. Así que el mandato está dado hace 2000 años, predicar el evangelio de Cristo. Y nadie me puede decir, no hay hombre sobre la tierra que me pueda decir, que tenga base, sustento bíblico para que me diga: te sientas y no puedes predicar más de aquí en adelante. Nadie me lo puede impedir. La orden la dio Cristo Jesús hace 2000 años, ¿verdad? Hace ya casi 2000 años. Vayan y prediquen. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Y aquellos hermanos que están por allí sancionados, no se preocupen. El hombre puede decir lo que quiera decir, pero usted tenga por seguro de que la orden la dio Jesucristo y es a Él quien debe de obedecerle. Seguir predicando las buenas nuevas de salvación a todos los perdidos, ¿verdad? A todos los santos también, para alimentación espiritual. Debemos de continuar. Así que no se preocupe si a usted le hayan sancionado, hayan mandado una carta allí por todos lados, ¿verdad? Para que no predique, no se preocupe. Ese es mandamiento de hombres. El mandamiento lo dio Cristo Jesús. Vayan y prediquen y hagan discípulos y bautícenos. Eso es lo que debemos obedecer. Así que, hermano, hermana, a seguir adelante, a perseverar hasta el fin, a seguir la lucha. Dice la alabanza número 21, no hay descanso hasta el llegar. Debemos de continuar.
Debemos de seguir adelante. Pasa nuestra hermana Lorena Hernández, que se encuentra por allí también en línea. Así que si no lo pudo ver todo, pues más a la postre lo puede ver completo, ¿verdad? Este video. Bien, seguimos orando, hermanos, por las oraciones que tenemos especiales, ¿verdad? Por nuestra hermana Dina, por su hijo Obed y también por nuestra hermanita Zenaida de Guatemala, que también ha estado enfermita, nuestra hermana Telma, nuestra hermana Cecilia Hernández, también de Guatemala, y por todos los enfermos, ¿verdad? De que Dios tenga piedad, misericordia y pueda restablecerles, ¿verdad? Y darles sanidad. Voy a hacer una oración, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, para terminar este servicio. Si usted tiene familiares, amistades en el área de la Bahía, puede darles la dirección de la Iglesia de Dios en Oakland, 9006 MacArthur Boulevard, Oakland, California. Aquí está la Iglesia de Dios, donde puede usted o cualquiera de sus familiares o amistades venir a escuchar bellas palabras de vida, como dice la alabanza, palabras de salvación, palabras de vida eterna. 9006 MacArthur Boulevard, Oakland, California, para servir a Dios y a quien desee acompañarnos. Así que voy a hacer la oración para terminar este servicio. Bendito y eterno Dios Todopoderoso, que moras en tu santísima gloria, Padre bueno, Padre eterno, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, eterno Dios, por darme la oportunidad de transmitir tu bendita palabra para edificación de tu pueblo, para que más personas, eterno Dios, conozcan de cómo debe procederse de acuerdo a tu bendita palabra. Permite, Señor, que pueda hallar cabida en la mente, en los corazones de tus hijos y de tus hijas, y pueda ser el efecto deseado, eterno Dios. Padre bendito, te ruego por aquellos siervos y siervas tuyas, Señor, que se encuentran enfermos, enfermas, dolidos de alguna parte de su cuerpo. Ten piedad, Señor, ten misericordia, así como tuviste piedad de aquellos leprosos, de aquellos ciegos, de aquellos sordomudos, de aquellos paralíticos, eterno Dios, a los cuales enderezaste sus huesos torcidos. Padre Santísimo, así también te ruego tengas piedad, misericordia de tus hijos, de tus hijas, que se aquejan de algún dolor, de alguna dolencia, de alguna enfermedad. Pasa tu mano santa, bendito Dios, en sus cuerpos. Elimina esas bacterias malas en sus cuerpos, eterno Dios. Elimina esos dolores. Elimina, eterno Padre, cualquier virus en sus cuerpos. Te ruego, Señor, tú eres nuestro Creador. Te ruego que puedas darle sanidad a tus hijos y a tus hijas, a sus amistades, a sus hijos y a sus hijas también, eterno Dios. Padre bueno, regálanos descanso y recuperación en esta noche, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, hermana, dice la bendición de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a vosotros, mis amados hermanos y hermanas.